Y si las heridas más profundas que llevamos son aquellas que nadie puede ver, solo Dios. Y si detrás de esa sonrisa hermosa que todo el mundo comenta y elogia, se encuentra un silencioso crítico interior. Y si yo te dijera que la sanidad no está en fingir que todo está bien en medio del caos, sino que está cuando le rendimos todo a los pies a Cristo. Hola, mi nombre es la pastora Verónica Rodríguez y bienvenidos una vez más a nuestra serie En Él. Este espacio es un espacio donde podemos venir seguros y descubrir los planes y los propósitos de Dios desde la eternidad para ti y para mí. Y lo estamos haciendo arraigados en tres pilares: verdad bíblica, renovación y formación. Y todo esto con el propósito de vivir tangiblemente, visiblemente, la verdad que está en Colosenses 3:10. Te voy a dar un momento por si estás en el carro, si estás guiando, si estás en tu cuarto y quieres ir a buscar tu palabra para que abras la palabra del Señor juntamente conmigo en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 10. Vamos a leerlo juntos. Y dice: pónganse, vístanse de la nueva naturaleza y a medida que sean renovados, conociendo a su Creador, se parecerán más a Él. Y ese es el propósito de esto, ¿verdad? Hoy estamos con nuestra quinta clase, Sanados en Él. Ya hemos hablado de estar vivos en Él, hemos hablado de ser escogidos en Él, hemos hablado, ¿verdad?, de ser perdonados en Él, de ser seguros en Él. Y ahora vamos a hablar de ser sanados en Él. Y vamos a comenzar con nuestro verso que nos va verdaderamente a arraigar a esta clase, Sanados en Él. Vamos a buscarlo, lo voy a proyectar. Si me está siguiendo por video, lo voy a presentar aquí. Está en Jeremías 17:14. Jeremías 17:14. Y dice así: sáname, oh Señor, y seré sanado. Sálvame y yo seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame, oh Señor, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y nuevamente hoy estamos hablando de nuestra quinta clase, Sanados en Él. Así que ya comenzamos con nuestro primer pilar, la verdad bíblica. En cada generación, mira, muchos de nosotros, ¿verdad?, hemos cargado heridas que son visibles e invisibles, ¿verdad? Donde heridas que no siempre se ven por fuera, pero que por dentro estamos sangrando internamente, ¿verdad?, profundamente. La cultura nos dice que debemos de ser todo para todos, que tenemos que ser fuertes, atractivos, amorosos, gozosos, seguros, tranquilos, productivos, emocionalmente disponibles, espiritualmente maduros, financieramente estables, todo esto al mismo tiempo. Pero cuando se crean estas expectativas basadas en la cultura, en la sociedad o aún cuando nosotros mismos nos ponemos estas expectativas, suelen ser imposibles de sostener todas al mismo tiempo. Y cuando no las alcanzamos, comienza a hablar ese crítico interior, ¿verdad? Con el tiempo, el sufrimiento y el juicio que nos hacemos propiamente a nosotros mismos pueden distorsionar y herir nuestra identidad, creando una desconexión entre quienes realmente somos y quienes deberíamos de ser, ¿verdad? Eso es las expectativas de las cuales estamos hablando. Muchas personas pueden estar físicamente presentes, pero en su mente, sus emociones están desconectadas de sí mismas. No solo luchan con presiones externas de la familia, el trabajo, la sociedad y la cultura, como dije, sino también contra una voz, un crítico interior que está constantemente susurrando: lo arruinaste todo, esto es la consecuencia por ti, por lo que tú haces. Ve, esto le pasa más que a ti, a todo el mundo no le pasa, pero más que a ti.
todos lo están haciendo mejor que tú no prosperas, tú no sales del hoyo, estás demasiado rota o roto para ser sanado. Pero una cosa que es cierta es que Jesús, Él sana lo que no se ve. Jesús sana lo que no se ve. Jesús ve las lágrimas silenciosas, el agotamiento emocional. Jesús ve la soledad, la tristeza, las heridas, el dolor detrás de la sonrisa. Y Él ve el crítico interior que nace del dolor y del proceso. Y la hermosa verdad que tenemos que recordar es que Jesús no solamente ve esas cosas, sino Él trae sanidad completa a las heridas que escondemos del mundo. Porque la sanidad no es solamente lo que Él hace, la sanidad es quién es Él. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Y en esta clase, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en un testimonio vivo que se encuentra en el libro de Marcos, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, ¿verdad? En medio de este capítulo hay una historia de un testimonio vivo de cómo Jesús, cuando caminaba por el mundo aquí, ¿verdad? Sanó no solamente la herida que se veía físicamente, sino la herida que no se veía, el crítico interior que tú y yo cargamos. Y yo me voy a concentrar en el verso de Marcos, capítulo 5, verso 34. Capítulo 5, verso 34. Lo voy a poner aquí en la pantalla, ¿verdad? Y dice así: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y sana de tu enfermedad. Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y sana de tu enfermedad. Encontramos aquí, ¿verdad? Una mujer su vida fue moldeada por el sufrimiento, por el proceso. Durante 12 años, ella padecía de un flujo de sangre constante, tenía una enfermedad física. Por esto, ella sí había sido afectada, ella había sido quebrantada. Y esto era más que una condición médica, porque en la ley judía ella era considerada ceremonialmente impura. Y esto significaba, ¿verdad?, que ella estaba aislada socialmente, que ella estaba distanciada de toda relación a la cual ella conocía y era familiar, y que ella tenía un sello, ¿verdad?, de vergüenza pública. La gente era conocida por las condiciones físicas que tenían. Inclusive las personas pensaban que cuando tú tenías una enfermedad como esta, era que tú eras una pecadora y que Dios te estaba castigando. Y durante 12 años ella cargó esta condición física, pero también la Biblia nos enseña algo más profundo, y es que muestra el crítico interior que ella llevaba, que nadie podía callar. ¿Verdad? La Biblia nos registra que ella gastó todo su dinero, todo su esfuerzo buscando la sanidad, que ella sufrió mucho bajo estos tratamientos rigurosos que existían en ese tiempo para poder atentar, sanar esta condición que ella tenía, y que en vez de mejorar, ella empeoró. Entonces, usted se puede imaginar el agotamiento no solo físico, pero el agotamiento emocional, el agotamiento mental, la decepción, la desesperanza, la frustración de tratarlo todo, de tú poner todo tu esfuerzo y no solamente seguir igual, sino empeorar. Piensa un poquito en eso. Piensa si tú lo has tratado todo. Si tú con tus mejores intenciones y tus mejores esfuerzos has puesto algo en movimiento y has salido peor de la situación de lo que te encontrabas al principio de la situación. Esto era lo que estaba pasando ella. Y muchos de nosotros podemos entender esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos buscado ayuda, hemos buscado logros, hemos buscado validación, estudios, ¿verdad? Superarnos. Pero en medio de eso, muchos cargamos heridas internas
que nada de lo que logremos externo va a poder sanar. Ella cargaba algo más que su condición física. Ella cargaba un crítico interior. Pero hubo un momento en su vida que todo cambió. Ese es el verso que estamos leyendo, ¿verdad? Vemos el resultado final en Marcos 5:34, pero el panorama va acercándose, el contexto. La palabra del Señor en los versos anteriores a ese nos dice que ella oyó hablar de Jesús y algo despertó dentro de ella. Me encanta esto y hago una pausa porque el versículo dice, ella decía para sí misma. Ella, el crítico interior estaba hablando, pero había una voz personal de ella que dijo, si yo tan solo toco su manto, seré sana. Decía para sí, se hablaba a sí mismo. Y esta frase revela algo muy poderoso, la batalla que existe en nuestros pensamientos. Ella tenía una condición, también tenía un crítico interior, pero cuando escuchó acerca de Cristo, la fe se despertó, ¿verdad? Y comenzó a hablar más fuerte, más firme que el crítico interior. Te pregunto, ¿qué estás escuchando tú? ¿Qué voz está alimentando tu vida? La palabra de Dios despierta nuestros corazones. La fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Y en medio de esto podemos imaginar unos pensamientos con los cuales ella batallaba o tenía, ¿verdad? Quizás ella se decía, el crítico interior, ¿verdad? Se decía, tal vez esto es todo lo que seré en la vida. El crítico interior quizás le decía, la gente está cansada de ti, la gente te abandonó, los doctores no saben lo que tienes, vas a morir de esto, esta herida es para muerte. Quizás el crítico interior le decía, has desperdiciado tu vida, ya. Lo que pasa es que el sufrimiento prolongado muchas veces fortalece la voz de nuestro crítico interior. Las situaciones inesperadas muchas veces fortalecen la voz de nuestro crítico interior. Y el crítico interior es esa voz que condena, exagera errores, repite escenarios de culpa y conecta nuestra identidad con nuestras heridas. O sea, conecta nuestra condición con nuestra identidad. Y ya no es algo que experimentamos proceso, sufrimiento o experimentamos dolor, sino que somos el dolor, somos nuestra condición, somos el sufrimiento, somos el proceso. Y ahí es que está el problema. Investigaciones en el diario de psicología, ¿verdad? Hoy muestran que el dolor prolongado puede distorsionar la identidad, haciendo que la persona no solo se repita y se diga a sí misma, pasé por esto, pero peor, dicen yo soy esto y se apropian de esa identidad, del proceso, del sufrimiento, de la condición que están experimentando. Pero esta mujer rompió ese ciclo por fe, porque la fe es lo que vence al crítico interior. Ella se decía, si tan solo toco el manto seré sana. La fe le dio un nuevo pensamiento, una nueva dirección, un nuevo camino y todos sabemos quién es el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor Jesucristo, y le dio una nueva esperanza. Durante años su mente estuvo dominada por el crítico interior. Nosotros sabemos que nosotros no nos deshacemos del crítico interior porque son nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestras emociones. Muchas veces el crítico interior, como yo le digo en inglés, el chatterbox es más fuerte, pero por eso es que la palabra de Dios es tan importante, la verdad bíblica, para que tu fe entonces pueda despertar, coger fuerzas y entender que lo que domina tu vida no es tu crítico interior, no son tus emociones, no es el proceso, no es el sufrimiento, es el Dios que te formó, que te amó, que te levantó y que tiene propósitos grandes contigo. De repente, la fe habló más fuerte y ese proceso hizo que ella dejara de estar de acuerdo con la desesperanza, que ella dejara de permitir que el sufrimiento definiera su identidad. Y ella dejó de permitir que su condición determinara su futuro.
La fe le dio el valor de moverse hacia Jesús a pesar de la vergüenza, a pesar de la opinión pública, a pesar de su pasado, a pesar de todo el ruido que hacía el crítico interior. ¿Verdad? En medio de ella habían dos voces y la madurez espiritual consiste en aprender a distinguir la voz del crítico interior versus la voz de la fe. El crítico interior dice, quédate ahí escondida que nadie te va a poder sanar, pero la fe dice, acércate a Jesús de todos modos, cueste lo que te cueste. El crítico interior dice, eso no va a cambiar nada. Nadie ha podido sanarte en 12 años, pero la fe dice, Jesús puede restaurar lo que el proceso, lo que el dolor, lo que lo inesperado, lo que la herida marcó. El crítico interior te dice, estás descalificada, no sirves, nada va a cambiar, pero la fe dice, yo puedo estar herida, pero Él me hace sana, Él me hace completa. Y este encuentro lo cambió todo. Ella no esperó a sentirse lista. Ella se movió aún con la herida. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos sentados mientras estamos heridos? Pero Jesús nos llama, confía en mí, aún con la herida. Muévete, acércate a mí porque tú vas a ver quién yo soy. Jehová Rafa. Jesús no respondió a su perfección. Respondió a su fe. Y cuando Jesús la llamó hija, rompió la identidad que el crítico interior había construido por 12 años. En un instante, la palabra hija, la identidad propia que el Señor nos entregó a través de su sacrificio, al instante rompió, ¿verdad?, la autoridad que el sufrimiento tenía. Perdió valor el aislamiento y el crítico interior perdió su voz. Quedó silenciado ante las palabras transformadoras y sanadoras de nuestro amado Jesús. Es que un encuentro con Jesús puede restaurar lo que los años del crítico interior, de la herida, del dolor y del proceso intentaron destruir. Y eso es estar sanos en Él. Me encanta el Salmo 107, versículo 20. Lo voy a poner aquí en pantalla que dice, envió su palabra y los sanó. Envió su palabra y los sanó. Es maravilloso esto, porque la sanidad en Él significa que tu dolor no está siendo ignorado, que tu sufrimiento no es invisible, que tu identidad no es tu herida, tu historia no ha terminado y tu crítico interior no tiene la última palabra y no tiene la última autoridad sobre tu vida. Cristo sí, porque más que sanar, Él es el sanador. Él es Jehová Rafa. Cristo sí, porque más que sanar, Él es sanidad, Jehová Rafa. Y hasta ahí nuestro primer pilar de verdad bíblica. Ahora vamos a entrar en lo que tú y yo siempre conocemos como el modelo, ¿verdad?, de la renovación. Este es nuestro segundo pilar, la renovación. Y sabemos que lo hacemos de 4 maneras cuando estamos hablando de la renovación, ¿verdad? Cuando tenemos heridas, cuando estamos pasando por procesos, cuando tenemos cosas que son prolongadas, es importante que vengamos al Señor como vino esta mujer y nos enseñó, con sus heridas, con su verdad, pero simultáneamente con su fe. Y ella pudo haber dicho algunas de estas cosas, ¿verdad? Y el Señor quiere que seamos auténticos, reales, directos con Él, que digamos, estoy cansada de fingir que todo está bien. Estoy cansado de fingir que todo está bien. Estoy emocionalmente agotado, estoy emocionalmente agotada, mentalmente no puedo más. No me gusta lo que estoy viviendo, no me gusta en lo que me he convertido. Escríbelo, tráelo a la presencia de Dios auténticamente tal y como está escrito. Y entonces el segundo proceso es investigar la raíz y podemos preguntarle a esos pensamientos,
¿Esto es verdad o es mi trauma, es mi dolor, es mi herida hablando, es mi crítico interior hablando? ¿Me estoy viendo a través del lente de la palabra de Cristo o me estoy viendo a través del lente de mi crítico interior, ¿verdad? De lo que llevo cargando el proceso. ¿Dijo Dios esto de mí, verdad? ¿O hay esperanza? Dios dice en su palabra que Él conoce, ¿verdad? El ayer, el hoy y el mañana, y que Él no cambia, que Él no cambia quién Él es, que hay planes y propósitos que Él ha escrito desde la eternidad para ti y para mí. Y lo tercero que hacemos con eso es que cuando descubrimos, por tanto, la verdad y descubrimos también la raíz, lo que hacemos entonces es que empezamos a reemplazar ese crítico interior con la verdad. ¿Verdad? Como hizo la mujer. La mujer escuchó, ella sabía su condición, trató con todos sus esfuerzos por 12 años, pero cuando escuchó hablar de Jesús, se activó y se despertó su fe. Y en su mente ya pensaba en sí, porque todo lo que nosotros hacemos y exhibimos físicamente comienza en nuestra mente. Y ella pensó en sí y dijo, si yo le tocara el manto, yo seré sana. Reemplazamos, ¿verdad? Ese crítico interior con la verdad de la palabra. Él da belleza. Él da belleza en lugar de ceniza. Lo que está muerto, Él lo resucita. Él es mi sanador. Él es Jehová Rafa. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y lo cuarto siempre es repetir esa verdad hasta que se quede grabada en un cántico, ¿verdad? Que tú puedes utilizar luego como testimonio, porque esa es la fe que nosotros cargamos. La repetición te puede llevar a decir y decretar, no soy definido por lo que me hirió, no soy definido por mi crítico interior, soy definida por aquel que ya me sanó. Amén. Y luego de esto siempre entramos a lo que es nuestra formación, la aplicación práctica de cómo verdaderamente aplicamos esto en nuestra vida. Y yo lo hago en esta clase por lo menos de tres maneras, ¿verdad? El número uno se llama, y lo voy a poner aquí en pantalla, se llama dejando, ¿verdad? A un lado a nuestro crítico interior o dejándole de dar autoridad a nuestro crítico interior. Es poniéndote en desacuerdo, es saliéndote de alineamiento con el crítico interior, ¿verdad? Cada vez que esa voz te hable, háblate, ¿verdad? Interrúmpela y háblate a ti mismo con gracia. Di, Jesús me está sanando. Dile, mi dolor no es mi identidad, mi proceso no es mi identidad, mi crítico interior no es mi identidad. Estoy sana, estoy sano en Él. La número dos es, ¿qué le dirías a un amigo o una amiga? Y una de mis amigas bien cercanas que amo un montón, un besito para ella, ya sabe quién es. Esto fue algo que yo trabajé con ella, ella estaba pasando por una situación bien difícil. Y en ese momento el Espíritu Santo, ¿verdad? Me dio esta revelación de hacerle la pregunta. Porque estaba hablando en medio de su situación, ¿verdad? Y yo estaba ahí para escucharla, muchas cosas que ella estaba sintiendo y la confesión es buenísima. ¿Verdad? Por eso es que primero en el proceso de renovación te decimos, háblalo crudo, a Dios no le intimida tu cruda verdad, a Dios no le intimidan tus emociones, a Dios no le intimidan tus pensamientos, Él lo conoce todo. Entrégaselo a la presencia de Él, sea auténtico, auténtica con Él. Pero en esta ocasión ella se estaba, ¿verdad? Lo que nosotros decimos en buen puertorriqueño, desahogándose conmigo, confesando todo lo que estaba sintiendo y yo escuché pacientemente y al final de la conversación yo le hice esta pregunta. Le dije, en medio de esta situación, ¿verdad? Que tú estás expresando, si una mujer te dijera todo esto y tú le fueras a dar un consejo y ella hablara a sí mismo de ella, ¿tú le hablarías de la misma manera como estás hablando de ti misma a esa mujer? Y la conversación tomó un giro, ella pausó y dijo no.
Y es que nosotros tenemos que reconocer que nuestro crítico interior coge fuerza porque muchas veces le hacemos más caso a nuestro crítico interior que al Cristo que nos compró a precio de sangre. Al Cristo que su palabra dice que Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y es normal que hagamos eso porque nuestras emociones están desbalanceadas en momentos de estas situaciones, de estas heridas. Es mucho lo que estamos tratando de procesar. Pero si tú pausaras y pensaras en esta simple pregunta, si viniera esta misma situación a la vida de un amigo que amas, de una amiga que amas, y este amigo, esta amiga estuviera así hablándose bien fuerte, ¿verdad? Y criticándose y diciendo todos estos pensamientos tóxicos hacia sí mismo. Imagínate que tú le dijeras eso y le dijeras que estaba verdad. No. La manera en que tú te estás hablando a ti mismo, a ti misma hoy, ¿es como tú le hablarías a alguien que tú amas? No. Tomemos ejemplo de nuestro Dios. Él nos ama con amor incondicional, con un amor eterno, dice en la palabra en Jeremías. Y amémonos a nosotros mismos en momentos de herida, en momentos de dolor, en momentos de proceso, en momentos donde el crítico interior está gritando, diciendo muchas cosas. En ese momento pensemos, lo que voy a pensar, lo que voy a decir de mí mismo, es lo que yo le diría a una amiga o un amigo que amo. Y eso va a cambiar nuestra perspectiva de una manera poderosa. Y el tercero, ¿verdad? El tercero es, yo lo llamo la banda, el playlist, ¿verdad? De nuestra mente y de nuestro crítico interior, ¿verdad? Haz una lista y piensa como hacemos en Spotify, esto anuncio no pagado, como hacemos en Spotify, que nosotros hacemos una lista, ¿verdad? Un playlist, una lista de reproducción. Piensa cómo se llamaría, conforme a tus pensamientos, llámalos, escríbelos así, ¿verdad? Y piensa cómo se llamaría esa playlist. Quizás la playlist diría, yo le voy a poner nunca es suficiente, tengo miedo al fracaso, el crítico interior es el que domina, intento agradar a todos. O quizás tu playlist dice gracia y crecimiento, proceso momentáneo, ¿verdad? Piensa en tus pensamientos y todas las cosas que están viniendo a tu mente mientras estás en medio del proceso y haz un playlist, ¿verdad? Escríbete el spiritual o el Spotify tuyo de sanar, ¿verdad? El Spotify espiritual tuyo. Y vas a poner esos pensamientos que tienes y ponle un título a ese pensamiento, a esa playlist y cambia ese playlist. Si el título no te agrada, cámbialo con la palabra del Señor. Una de las cosas que yo hago es que estos dos versículos que están latentes, que yo escribí, que están en Salmo 107:20 y el Marcos 5:34, yo los pongo en mi playlist, los decreto, los declaro y entonces puedo poner, Él me sana, soy sanada en Él, soy sanado en Él. Porque lo que pasa es que lo que nosotros pensamos se convierte en esa narrativa interna, en lo que nos decimos, ¿verdad? En lo que creemos, lo que pensamos, se convierte en lo que decimos, en lo que hacemos, en cómo nos conducimos. Entonces, debemos de entender que ese playlist que tenemos en nuestra mente debe de llevar la gracia y la misericordia de Dios. Y aquí termina nuestra clase de sanados, sanadas en Él. Te quiero pedir algo. Si este mensaje habló a tu vida, dos cositas. Quiero que declares, escribas abajo, mis heridas no me definen. Jesús me sana. Mis heridas no me definen. Jesús me sana. Y lo segundo es que compartas algo con esto con alguien. Comparte unos versículos bíblicos, algo de esta clase con alguien que necesite escuchar esta verdad. Comparte este video. Porque la sanidad comienza cuando dejamos de escuchar y ser dominados por el crítico interior y comenzamos a ser guiados por la voz de Jesús. Recuerda, tu sufrimiento no es tu identidad. Tus heridas no son tu historia y tu crítico interior no tiene la última palabra. Cristo sí.
tu crítico interior no es más que tu Cristo. No le des la autoridad que se te fue delegada a ti para el reino al crítico interior, porque Jesús conquistó no solamente y sanó, no solamente tus heridas físicas en la cruz, sino también las heridas que nadie más puede ver. Ese crítico interior que te mantiene oprimido y oprimida. Jesús lo conquistó para darte libertad, para darte sanidad. Así que tu crítico interior no tiene la última palabra. Cristo, la palabra viva, sí, Él es la primera y la última palabra sobre tu vida y la mía. Yo soy la pastora Verónica Rodríguez y te veo en la próxima clase de nuestra serie En Él, donde seguimos aprendiendo a vivir renovados, restaurados y arraigados en Cristo Jesús. Dios te bendiga.